Buenas noches. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Víctor Gómez Casanova se complace en presentar el programa Víctor en Vivo. Otro nivel de información. Víctor en Vivo. Y con ustedes, Víctor Gómez Casanova. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo. Otro nivel de información. Hoy es lunes 17 de febrero del año 2020. Estamos viviendo un hecho sin precedentes en la República Dominicana. Ayer estaban pautadas las elecciones municipales correspondientes a este año 2020 y esperábamos para hoy tener un programa analizando los resultados y haciendo comparaciones entre los resultados de las elecciones municipales del 2016 versus las de ayer. Sin embargo, se presentó una situación, repito, sin precedentes en la historia política de nuestro país y la Junta Central Electoral a las 11:11 de la mañana del día de ayer, domingo 16 de febrero, decidió dejar sin efecto, suspender, anular las elecciones municipales. Inmediatamente se produjo toda una serie de comentarios, escarceos, análisis y una serie también de contradicciones entre los diferentes actores políticos de los diferentes partidos políticos que estaban compitiendo en estas elecciones. Y también empezaron a presentarse las diferentes versiones y las especulaciones con respecto a lo que pasó y a lo que motivó el fracaso del proceso de ayer a raíz de la implementación del voto automatizado. Entonces, esta noche, Víctor en Vivo, hemos querido compartir con dos importantes profesionales, con el doctor Valentín Medrano, abogado, especialista en materia electoral, una persona que nos puede arrojar luces desde el punto de vista técnico y jurídico sobre qué pasó, sobre qué debemos hacer, sobre cuáles serían los próximos pasos para analizar esta situación. Y nuestro querido amigo, el exdiputado por Santo Domingo Este y analista político, además de un excelente comunicador, don Luisín Jiménez. Buenas noches a ambos. Buenas noches, hermano. Eso es lo que despierta Luisín. No hay forma de decir Luisín Jiménez sin que brote la sonrisa. Yo cuando digo Luisín Jiménez me río. Aunque él haga un análisis muy serio. Sí, no, lo que pasa es que Luisín crea empatía rápido. Inmediatamente. La gente lo ve como de uno. Y ese tipo que está, ese es el de nosotros, Luisín. Sí, eso es así. Eso es verdad, Luisín. Claro, eso que dice Valentín. Buenas noches y bienvenidos ambos. Muy buenas noches, hermano. Un placer. Estuvimos placer viendo... para mí compartir con un profesional de ese nivel que me estaba dando una cátedra ahí. Espero que ahora pueda dárnosla a todos y compartirla a todos. Claro. Estuvimos, antes de iniciar el programa, estuvimos viendo el discurso del presidente Danilo Medina, un discurso breve, puntual, donde prácticamente dejó entrever, aunque no lo expresó así, pero fue muy clara su oposición a lo que han comentado algunos analistas de que pudieran unificarse las suspendidas elecciones de ayer a nivel municipal con las elecciones presidenciales y congresuales de el tercer domingo de mayo. Me gustaría, Valentín, Luisín, empezar por ahí. Ya la Junta Central Electoral anunció en el día de hoy que el 15 de marzo serán celebradas las elecciones municipales que fueron suspendidas ayer, todas a nivel municipal y todas sin el voto automatizado, sino con el voto manual. Pero empezando, Valentín, Luisín, por el tema de que algunos sectores entienden que sería conveniente unificarlas de nuevo. ¿Qué hay sobre esta materia? Bueno, aplica el seniority, ¿verdad? Doctor, vamos. Bueno, Vamos. pero eso es porque usted lo decide así, Claro. porque obviamente el seniority obliga a que usted hable primero, por muchísimas razones. Los galones ahí están bien sentados. Mire, constitucionalmente es imposible que se haga, porque la Constitución establece elecciones separadas. Elecciones municipales separadas de las elecciones presidenciales y las elecciones congresuales. Es decir, que para usted poder lograr que se pueda llevar a efecto unas elecciones unificadas, tendría que modificar la Constitución de la República necesariamente. Convocar a los miembros de la Cámara de Diputados y del Congreso del Congreso en términos general, de la Cámara de Diputados. La Asamblea. La Asamblea General, para modificar la Constitución de la República. Dicho esto, te digo que lo que hubo fue el ajuste de las decisiones de la Junta Central Electoral al dictado de la norma.
La ley establece en el artículo 261 la posibilidad de que las elecciones sean anuladas y dice que pueden ser anuladas por municipio, es decir, que las juntas municipales tienen la potestad de anular parcial o totalmente en su región unas elecciones. Cuando eso ocurre, entonces tiene que llamarse a elecciones dentro de los 30 días subsiguientes. Es decir, que lo que hizo la Junta Central Electoral fue asumir la figura jurídica de la anulación como la concurrente en la decisión tomada durante el día de ayer que prohibió el estadio situacional en que no se pudieran seguir celebrando las elecciones que habían iniciado en algunos sitios, en otros no, y por vías de consecuencia lo que se produjo fue la anulación. ¿No tiene que intervenir una sentencia del Tribunal Superior Electoral para que queden oficialmente anuladas? No, porque ¿qué es lo que ocurre con las anulaciones que se establece en el orden contencioso, en sede contenciosa? En el 261 de la nueva ley electoral. Sí, ¿por qué se llega a lo contencioso? Bueno, cuando las partes no pueden ponerse de acuerdo, que van a lo contencioso. Desde el punto de vista administrativo, usted puede emitir un acto administrativo con la intención de producir el efecto que puede producir la misma sentencia. Es decir, lo siguiente: en materia civil nosotros podemos ponernos de acuerdo para producir una sentencia que tiene que ser homologada por los tribunales. Si la Junta Central Electoral considera que el acto administrativo llevado a efecto por la Junta Central Electoral, la decisión que anula las elecciones, requiere de un adendum, de un visado, de una homologación por parte del Tribunal Superior Electoral, lo puede llevar y el tribunal se va a ver combinado a hacerlo. ¿Por qué lo digo? Hay un principio de derecho que establece que quien puede lo más puede lo menos. Y en este caso, la Junta Central Electoral es la que arbitria, la que, vamos a decirlo así, la que administra a todas las demás juntas municipales. Si las juntas municipales per se pueden anular unas elecciones en su región, pues la Junta Central Electoral, que puede lo más, puede anular las elecciones en términos generales. Además, la situación que se dio prácticamente afectó a la mayoría de los centros en términos demográficos, en términos del blanco del público electoral. O sea, doctor, entonces, descartada que pueden hacerse en una misma fecha porque la Constitución establece que deben ser separadas y que las nuevas autoridades municipales electas tienen que tomar posesión el 24 de abril, antes de las elecciones presidenciales y congresuales de mayo. O sea que ahí entonces el presidente Medina en su discurso dejó claro ese precepto jurídico. El presidente Medina incluso hizo alusión a la ley y decía que de conformidad con la ley se está fijando para el plazo establecido dentro de los 30 días. Del 15 de marzo, el anuncio hecho por la Junta esta mañana. Exactamente, 30 días, que dicho sea de paso, en materia de derecho, nosotros no contamos el día en que se produce el anuncio, sino el día empieza a correr a partir del día posterior. Eso es desde el punto de vista jurídico. Ahora, desde el punto de vista político, Luisín, ¿entiendes tú que hay un interés de parte de algunos actores políticos de que las elecciones sí hubiesen podido aprovechar esta suspensión de ayer para que sean el mismo día? Mira, Víctor, yo creo que tenemos que comenzar a establecer responsabilidades. Yo creo que eso es lo primero. La Junta Central Electoral, es imperdonable lo que ha sucedido con unos equipos modernos, con unos equipos muy caros, con unos equipos que el país compró con los impuestos que pagamos todos, para que la Junta Central Electoral venga a decirle al país que fueron vulnerados por hackers. Antes de averiguar cuáles son los hackers, que también va a haber que establecer responsabilidades, tenemos que sentarnos con la Junta Central Electoral para que nos diga cómo es posible que unos equipos modernos en esta época puedan ser vulnerados. Entonces, si esos vulneraron eso, pueden entrar al Banco de Reserva también y hacer transferencias multimillonarias. Los que hicieron eso también pueden entrar a la NASA para disparar cohetes. No. Tenemos que establecer responsabilidades. Mira, Víctor y doctor, las consecuencias de lo que pasó ayer pasarán años y nosotros no podremos recuperarnos. Porque es un problema de credibilidad, es un problema de que este país lo duda todo. El dominicano lo duda todo. Y si tú le das potestad para que continúe dudando, pues yo creo que las consecuencias pueden ser catastróficas. Muy bueno el discurso del presidente que llama a la cordura. Se manejó como lo que él es, un jefe de Estado, no lució apasionado, lució sosegado,
sosegado ante una situación difícil, porque hay actores que no quieren que las elecciones se den. Y hay actores que no quieren que las elecciones se den porque probablemente las tienen perdidas. Y habría que ver hasta dónde esas personas pueden seguir intentando boicotear todo este sistema electoral. Yo creo particularmente que tenemos que fortalecer la institucionalidad porque nos estamos jugando con eso. En 30 días hay elecciones, bien, como hace la aclaración el doctor, como la ley lo establece, pero tenemos que ver dónde está el problema, porque si no en 30 días tenemos una duda tremenda. Otra cosa, ¿quién le repone a los candidatos que han empeñado su casa, que vendieron su colmadito para ser regidores, el dinero que gastaron el último día? Es bueno que la gente sepa que Víctor Gómez y yo hemos sido candidatos. La cantidad de dinero que se mueve sin comprar un voto, nada más entre activistas, entre delegados, entre llevar gente a votar, entre llevar los ancianos, entre dejar gente con los 500 pesos en su casa para que puedan salir a votar, la vigilancia de que no te compren los dirigentes. Ayer me reuní yo, Víctor y doctor, con 4 candidatos que incluso están pensando no participar en las elecciones porque quedaron desangrados. Yo creo que esa es una situación terrible. La Junta salir y decir, ahora en 30 días, no. Vamos a establecer responsabilidades. Vamos a establecer responsabilidades que, claro está, jamás llegue a la renuncia de la Junta. Porque estoy escuchando mucha gente hablando. Pidiendo la renuncia. Pidiendo la renuncia. La gente no sabe lo que está hablando. ¿Tú entiendes que la renuncia complicaría más la situación? No, si llega un grupo nuevo a la Junta. Porque tendría que renunciar ellos y los suplentes. Si llega un grupo de gente a la Junta, van a pedir un año para hacer unas elecciones. Porque tienen primero que buscar dónde está el problema. Tienen que salir a inspeccionar la Junta Municipal. Y se ponen en peligro las elecciones dentro de 2 meses. Yo creo que la gravedad no se puede ocultar. Y tenemos que confiar. Por eso te digo que el presidente llama a la cordura con ese gesto que lo caracteriza. Luisín, desde el punto de vista político, ¿quién salió más beneficiado de esta situación de ayer y quiénes salieron más perjudicados y por qué? Yo creo que la oposición política tiene serios problemas con unas elecciones de medio término, donde los candidatos presidenciales no participan. Yo siempre dije, Víctor, que estas son unas elecciones muy forzadas para el PRM y para la Fuerza del Pueblo. Yo creo que la cantidad de gente que moviliza el Estado, la cantidad de gente que moviliza un gobierno, la cantidad de gente que moviliza un candidato del gobierno, le da una ligera ventaja sobre los candidatos opositores, y más en elecciones de medio término. Yo creo que el gobierno iba a ganar las elecciones el domingo y dentro de 30 días más fácil la va a ganar. ¿Por qué más fácil? Porque tiene los recursos y la oposición se desangró en unas elecciones que no resiste estos 30 días. ¿Tú sabes lo que son estos 30 días? Para que la gente tenga una idea. Es llamar al gobierno de la mañana para que le repongan su anuncio. Un anuncio que ya estaba a saldo. Es volver a ubicar los delegados tuyos. Es luchar 30 días contra la compra de dirigentes de tu grupo. Eso no lo aguanta nadie. Yo he sido candidato 3 veces. Y ahora no aspiré por la razón de que se ha incrementado el costo demasiado, que no me motivé. Esos son los hechos, ¿verdad? Doctor, sí, desde el punto de vista del doctor Valentín Medrano, ¿quién entiende usted que salió más beneficiado y más perjudicado por esta decisión de la suspensión o anulación del proceso electoral de ayer? A mí me gustaría pensar que nadie sale perjudicado y que nadie sale beneficiado. Pero la realidad, eso que explicó Luisín, esos son los hechos. En los hechos es así. Ahora, en la percepción generalizada de la sociedad dominicana, quien ha salido afectado más es el gobierno. Porque lo van a vender así. Cada quien va a vender su historia, su idea, su visión de las cosas y la posición que ocupa. En los hechos, al final de cuentas, el gobierno sacará mejor partido por eso que establece el Luisín, porque tiene mayor capacidad no el gobierno, me refiero al partido de gobierno, tiene mayor capacidad de agenciar la movilización de la gente.
Esa es la realidad, eso es cierto. Ahora, la percepción generalizada, lo que se ha vendido desde la oposición, es justamente tratar de establecer un hilo conector entre la Junta Central Electoral y el gobierno como si fueran uno solo. Institucionalmente son instituciones que funcionan, valga la redundancia, por separado. La Junta Central Electoral es independiente. Esa independencia de la Junta Central Electoral uno la procura a través de la escogencia de personas que sean idóneas para el ejercicio de esas funciones. Ahora bien, ellos, o desde la oposición, no van a vender esa realidad, Víctor. No te la van a aceptar, no te la van a comprar. No sé si tú me entiendes. Sí. Y como decía Luisín, antes de que nosotros participáramos en el programa ya propiamente dicho, hay gente que no te va a aceptar las cosas, que simplemente se van a negar. Mira, nosotros vivimos en con una serie de gente, con una nueva mentalidad casi colectiva, o en una gran parte de la población que se ha enquistado, donde la gente, hermano, querido, no importa que tú le pongas la verdad de frente, ellos van a contrariar eso, a creer todo lo que quieren. La realidad es la siguiente: hubo un problema en la Junta Central Electoral para la realización de este evento electoral, y la Junta, hay que decirlo así, aunque Luisín dice, deben haber responsabilidades, etcétera, y estoy de acuerdo con él en que no puede ser la renuncia bajo ninguna circunstancia, porque eso crearía un caldo de cultivo para que haya un entaponamiento, una modorra, una afectación aún mayor de la celebración con respecto a la celebración de las elecciones, porque pone no solamente en riesgo las elecciones municipales, sino que se lleva de paso las elecciones presidenciales y las congresuales. Entonces estaríamos en un estadio de sitio, una situación desde el punto de vista legal y político de crisis insoluble por el momento. Ahora bien, ciertamente establecimiento de responsabilidades, perfecto, pero hay que decir que en cuanto al resultado, a la asunción de posiciones, a la respuesta dada por la Junta Central Electoral, es lo que dice la ley. ¿Qué hicieron? Anularon las elecciones. Ahora, Valentín, a propósito de la anulación, existen dos versiones. Una da cuenta de que existía la intención de anular solamente las elecciones municipales en los 18 municipios donde el voto era automatizado y mantenerla en los 140 municipios restantes donde el voto era manual y no habían dificultades de carácter técnico con el voto automatizado. Sin embargo, se impuso la anulación de todos los municipios. ¿Qué consideración te merece desde el punto de vista del análisis jurídico, técnico y también político esa decisión? ¿Fue correcta anular el 100% de los municipios o debió haberse tomado en cuenta la parte del voto automatizado y solamente anular los 18 municipios del voto automatizado? Para mí era incorrecta, porque incluso la parte capital del artículo 260 te habla de anulación sectorial, regional de elecciones en el municipio tal o cual se anulan y se vuelven a convocar. Ahora bien, donde se podía realizar las elecciones con el voto no automatizado, el voto tradicional, el voto con papeletas, con boletas, etcétera, debió realizarse. Ahora bien, se filtró un video donde los delegados estaban reunidos, de todos los partidos políticos, estaban reunidos con el presidente de la Junta Central Electoral, y allí se propuso que se pudiera celebrar las elecciones en el 18% del país en términos electoreros, porque... No, 38. Porque perdón. Los 18 municipios del voto automatizado representan el 62% de la población electoral y el 38, y los 140 municipios el 38%. O sea, aunque son más municipios, es menor cantidad. Entonces, en esos 38 se proponía... Básicamente el Partido de la Liberación Dominicana proponía que se celebraran las elecciones, porque eso obviamente no afectaba el resultado de las elecciones en los otros municipios. ¿Qué es lo que quiero decir? Que no se veía afectado por el daño que se produjo en el 62% de los electores, porque ahí no había el problema del voto automatizado. Sin embargo, en ese video, independientemente de que los partidos políticos dijeron una cosa al salir de esa reunión, pero cuando se filtra el video podemos constatar que la realidad fue otra.
porque los partidos políticos, sobre todo de la oposición, plantearon que fuera anulada en el 100% de los municipios las elecciones. O sea, fue una decisión de consenso con la Junta Central Electoral, donde hubo una sola disidencia, que fue la del partido de gobierno, que pretendía que se celebraran las elecciones en esos lugares, en el 38%, donde no había voto automatizado. Sin embargo, a través de ese video que comenta el doctor Valentín Medrano, que se filtró a través de las redes sociales en una reunión del presidente de la Junta Central Electoral y los demás miembros del Pleno con los delegados políticos de los partidos, se ve, Luisín, a los delegados consensuando el tema de la suspensión con el presidente de la Junta, inclusive dándole expresiones de apoyo a la Junta Central Electoral, y después los partidos que esos mismos delegados representan y que en esa reunión saludaban, aplaudían y apoyaban la decisión de suspender las elecciones que tomó e informó el Pleno de la Junta Central Electoral, fueron los primeros que salieron a cuestionar esa decisión. Víctor, esto es político. Mira, están capitalizando los errores de una Junta Central Electoral. Los políticos no pierden el menor chance de capitalizar en su favor cualquier error. Pero yo quiero preguntarte algo, a ti y al doctor. Son dos hombres de experiencia. Lo que comienza mal, termina mal. Yo quiero que ustedes me expliquen por qué el país hubo que dividirlo entre voto automatizado y voto manual. Explíquenme por qué. De acuerdo a la Junta Central Electoral, cuando hizo el anuncio, porque solamente se implementaría el voto electrónico, el voto automatizado, en los grandes municipios, en los 18 municipios que concentran el 62% de la población electoral, porque es donde hay Wi-Fi, donde la población conoce más el tema de la tecnología, y los municipios restantes, los 140 municipios restantes, es más difícil. Entonces la intención de ellos era ir haciendo el voto automatizado de manera paulatina. Primero estos municipios, después en el próximo proceso irlo ampliando, así sucesivamente. Perdón, que no es un asunto de la Junta Central Electoral, ¿eh? La automatización del voto es un asunto que la ley ordena. La automatización progresiva del voto, la ley lo ordena. Mira. ¿Por qué tú preguntas, Luisín? Bueno, porque no entiendo. O sea, si no estamos preparados por el voto automatizado, vamos a hacerlo manual. Miren lo que terminamos, manual entero ahora. No, y ahora tú puedes estar seguro, y tú puedes estar seguro ahora que con esa situación de ayer, ni los hijos, ni los nietos, ni los bisnietos de nosotros van a poder ir a un proceso electoral con voto automatizado, porque existe ya los escáneres del 2016. El cuestionamiento a la primaria del 6 de octubre pasado y ahora este tema de ayer. Había que estar preparado para implementar ese voto automatizado. Mira, Víctor, con relación a la anulación parcial de las elecciones, ya se presentó el caos. ¿Qué decisión tomar? ¿Anularla completa o anularla parcial? Mira, yo no sé cómo le iba a caer al país la información que fue un blow de 8 que le cayó en la cabeza, lo de la anulación. Imagínate si es parcial. Donde sí, donde no, la población no maneja esa situación. Iban a pensar inmediatamente que el PLD había ordenado suspender las elecciones donde ellos estaban perdiendo. O sea que al final, yo creo que ya con la gravedad del hecho, la decisión fue correcta de eliminarla totalmente y organizarla en 30 días, ya con el caos armado. Lo ideal es que no se hubiese suspendido en ningún sitio, pero hacerla parcialmente y que a las 7 de la noche haya un síndico y el otro no haya comenzado, yo creo que iba a causar un problema más grave. Sí, pero es político. Usted lo dijo, es político. Por ejemplo, el problema para los que decidieron la anulación total, los que querían la anulación total, es porque eso iba a marcar una tendencia. Así es. Y entonces ellos prefirieron que se anulara totalmente para que no se produjera ese estadio situacional, esa situación. Pero yo creo que también hay que hacer un diferendo. Me luce a mí que es interesante hacerlo, en lo que tiene que ver con el fraude y el sabotaje. Por ejemplo, las denuncias de fraude que se dieron en las primarias internas del Partido de la Liberación Dominicana, que más luego fueron desmentidas por los expertos internacionales que tuvieron a su haber,
venir a auscultar los equipos que participaron en esa contienda electoral interna del Partido de la Liberación Dominicana. Eso hay que saber diferenciarlo del acontecimiento que ocurrió en el día de ayer. Sí. Porque una cosa es que los equipos, luego de una jornada que se finaliza, que es productiva, den una decisión que afecte a uno u otro candidato, eso se puede considerar un fraude y no ocurrió. Otra cosa es que el equipo nunca funcione, que haya un sabotaje o que haya una situación desde el punto de vista técnico que impida que el equipo funcione. Ahí no se puede hablar de fraude. Desde el punto de vista, les quiero hacer una pregunta a los tres, de esas preguntas que nos hacían a nosotros antes en la universidad, en el colegio, de selección múltiple. Sí. Doctor Valentín Medrano, ¿entiende usted que lo que hubo ayer fue A, sabotaje de sectores interesados en que no se produjeran las elecciones? B, negligencia de parte de la Junta Central Electoral en organizar el proceso. C, todas las anteriores. Yo digo C, todas las anteriores. ¿Y tú, Luisín? Todas las anteriores. Una combinación, o sea, un sabotaje y una negligencia de parte de los organizadores. Claro que no cubrieron esos equipos con la suficiente seguridad. Pero siguiendo lo que dice el doctor, muy interesante, la diferencia entre errores y fraude. Hay que establecer la diferencia. Claro. O sea, no es posible montar un fraude con que la boleta suya no aparezca, la cara suya no aparezca. O sea, tú no puedes montar un fraude que cuando tú vayas a votar no aparezca el nombre de un candidato. Porque a los 5 minutos se descubre. Los fraudes, si se van a montar, es que tú puedas votar y no te cuenten el voto. Porque tú no vas a hacer un fraude. Claro. Cuando tú te dicen, por ejemplo, Johnny Ventura no apareció. Entonces tú vas, pero a los 2 minutos se sabe que Johnny Ventura no apareció porque tú no votaste por nadie. O tú vas a votar por otro, como que tiene que votar obligado. Ahora, la denuncia se sabe muy rápido. Sí, no es fraude, es como tú dices, es un asunto. Ahora, es un error. Ahora bien, Leonel Fernández, el 6 de octubre, él denunció que el voto automatizado fue utilizado para generarle un fraude y cuestiona la legitimidad de la elección primaria del 6 de octubre que presenta como candidato hoy a Gonzalo Castillo por el PLD. Y entonces ayer en su discurso y durante todo el día, después que la Junta Central Electoral anunció la suspensión, ellos presentaron una campaña como capitalizando esto, como tú tenías razón, Leonel tenías razón. ¿Cómo entiendes tú, cómo valoras tú este discurso y esta posición del expresidente Fernández a propósito de este tema? Leonel Fernández es un animal político, aquel animal político que definían Platón. Sí, Platón. Óyeme, capitalizando la situación, capitalizando el error de la Junta, capitalizando el error de la Junta y diciendo que tenía razón. Y mira, déjame decirte, el expresidente Leonel Fernández prácticamente no compite. Hay una polarización entre el PRM y el Partido de la Liberación Dominicana en términos municipales. Ya habría que esperar en términos presidenciales, porque por más que tú veas, la Fuerza del Pueblo es un partido recién creado, no tuvieron mucho tiempo incluso hay localidades donde los candidatos no se conocen. Pero Leonel Fernández capitaliza el error. Valentín. Es como un cioretó. Yo creo que eso coge todo lo que pase por ahí. Coge todo lo que pasa y cuando tiran mal la primera, pues sale todo el mundo corriendo y anotan. Pues ahí me da razón en lo que yo decía previamente, que la oposición política va a tratar de capitalizar desde el punto de vista de la percepción todo lo que ocurrió con la suspensión, bueno, la anulación de las elecciones. Ahora bien, por eso es bueno hacer la diferenciación entre una situación y la otra. Aquí no hubo elecciones. Aquí simplemente los equipos fallaron. Allí los equipos funcionaron. Y lo que decía el presidente Fernández es que hubo una intervención, una interdicción de los equipos por parte de manos foráneas, pero eso fue descartado por las auditorías que se le hicieron a los equipos. Por vía de consecuencia, no es cierto que tuviera razón. O sea, no es cierto que ahora la situación, que no es la misma. Es como que tú me estás diciendo que hace unos días sembraste y pudiste cosechar plátanos y después, una temporada más luego, siembras manzanas
y cosechas manzana y que tú me trates de equiparar las dos cosas, no son iguales, no es lo mismo. Por eso quería hacer la diferencia entre fraude. ¿Qué es un fraude? Fraude es lo que decía Luisín, fraude es tratar por medios externos de producir un efecto donde una intención del voto o un voto manifiesto ya no se te compute. Exacto. O que se disminuyan los votos de tu oponente. Eso es lo que es un fraude. Y eso ocurrió aquí. No, aquí no se ha contado un solo voto. Aquí no se ha contado un solo voto. Aquí ni siquiera se emitió un boletín, cero, ni nada por el estilo. Es decir, que no se escamotearon los resultados electorales. Por vía de consecuencia, no se trata de lo mismo. El presidente Fernández no puede asumir como una victoria y como una corroboración de lo previamente por el manifiesto lo que ha ocurrido en el día de ayer. Miren estos tweets de la señora vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, que quiero compartir con ustedes y con toda nuestra audiencia. Dice la doctora Margarita Cedeño de Fernández a través de su cuenta de Twitter: lo acontecido ayer, si bien es una vergüenza ajena inexplicable y un sabotaje a la expresión de la voluntad popular, nos impulsa a trabajar con más fe y entusiasmo para que el país siga por senderos de progreso, estabilidad y armonía social. En un segundo mensaje dice: desde hoy y hasta el próximo desde hoy y hasta el próximo 15 de marzo, todos y todas a trabajar por el triunfo de nuestros candidatos. El odio y la inquina no pueden ser la corona de nuestra democracia, como lo demuestran cada día los opositores. Y aquí está el tercero. Gobernar desde el odio es generar caos, mayor inseguridad y locura colectivas. La lucha por los derechos sociales y por mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo es nuestro norte. Dios nos siga iluminando. Unidos en oración permanente, Dios le bendice. Luisín, explícame. Se elevó estadista. Mira, yo creo que hemos sido muy injustos los tuiteros en ocasión con la doctora Margarita Cedeño. La gente se le olvida que Margarita Cedeño fue electa por el pueblo vicepresidenta de la República. Y no se le puede pedir que porque su esposo haya tomado una decisión, pues ella tenga que inclinarse por ahí. Porque ella tiene primero un compromiso con la nación, que la eligió como vicepresidenta de la República, que a la gente le da la impresión que es un cargo que no tiene tanta importancia hasta que no suceden cosas imprevistas. Yo creo que ella se ha manejado a la altura de su cargo y de su rango. Y siempre las pasiones se desbordan por un asunto de su vínculo matrimonial con el expresidente Fernández, pero ella se ha manejado con altura. Hay algo muy interesante de lo que ella habla. Doña Margarita da por un hecho el sabotaje. Sí, lo menciona. Y cuando una persona, por eso hay que tener cuidado para escribir, porque ella da por un hecho el sabotaje. No, pero eso no es nada, tú tienes que dispensarla, porque Leonel dio por un hecho un fraude que no existió. Eso puede ser... sí, pero ella hace... presidente de la República. Y ella hace referencia de sabotaje y hace referencia del odio y la inquina. Eso sí, eso sí. Y yo quiero decirte lo siguiente. Se lo atribuye a la actitud de los opositores. En cuanto a lo que decía Luisín, yo también me circunscribo y curso ese mismo derrotero. Luisín, es así. Porque tú puedes, como consorte, como parte de una familia, como esposa, ser cómplice en las cosas que lícitamente la ley permite que se realicen, la Constitución y las leyes. Pero tú no tienes que ser, porque sea esposo o esposa de una persona, cómplice en un delito. Ahora es la primera vez que se presenta una situación tan incómoda, por decirlo de algún modo, de una pareja de esposos viéndose en una situación los dos de principalía en el escenario político, un expresidente, una ex primera dama, actual vicepresidenta, Sí. y divididos en posiciones políticas, enfrentados en posiciones políticas. Ahí va. El artículo 196, por ejemplo, del Código Procesal Penal, te dice a ti que tú tienes el derecho de abstención para no declarar en contra de un familiar. Pero eso no quiere decir que tú lo acompañes al familiar en la comisión de un delito. Si bien la ley establecía como
no como delito propiamente dicho, porque los delitos están en los artículos 284 y siguientes de la normativa, pero la ley de partido, por ejemplo, te establecía el transfugismo como un delito de índole moral, vamos a decir. No tenía sanción, pero estaba proscriptivo, estaba prohibido, es proscriptivo. Entonces, Margarita no tenía por qué acompañar a Leonel en esa aventura. Sin embargo, sí lo acompañó apoyándolo en las primarias del 6 de octubre. Claro. Cuando compitió contra Gonzalo Castillo. Pero ellos se conocieron en el PLD. Hicieron una vida dentro del PLD. Formaron familia dentro del PLD. Y quien se divorcia del PLD no es ella, es él. Entonces, habría que preguntarle si al momento de tomar esa decisión la consultó y le preguntó a la vicepresidenta de la República, 2 veces hecha por el PLD, a quien conoció y enamoró dentro del PLD, si ella estaba dispuesta a divorciarse también del partido que en principio fue su matrimonio. Luis sí va más lejos y dice que él, en vez de haber asumido una actitud tan beligerante para obtener la candidatura presidencial, llueve, truene o vente, hubiese tenido una mejor salida si apoya las aspiraciones de Margarita Cedeño. Eso dijo. Yo creo que sí, yo creo que, a ella no se puede juzgar, particularmente yo no, porque es que ella tiene un vínculo con la sociedad dominicana, electa vicepresidenta de la República por un país. Sin embargo, si Margarita Cedeño, pienso yo, no fuese vicepresidenta de la República, tuviera en la fuerza del pueblo. Es probable. Con su esposo tomó una decisión. El problema es que Margarita tiene un compromiso con la sociedad dominicana. ¿Cómo se va para la fuerza del pueblo y se lleva a la vicepresidencia de la República? No, porque ella podía ir y eso es un puesto de elección. Como pasó con don Augusto Lora en el año 1968. No tenía que renunciar porque eso es un puesto electo. Y ella es vicepresidenta por la Constitución y las leyes de la República Dominicana. Antes de la fuerza del pueblo bombardeando al presidente de la República. Del cual ella es la vicepresidenta. No es debido y es incómodo, pero no necesariamente quiere decir que no sea lícito. Ella lo podía hacer. Ahora bien, vuelvo a reiterar, ellos son partes del PLD. Pero ella es una figura ya que ha trascendido demasiado, ha crecido muchísimo. Por vía de consecuencia, cuando tú vas a tomar una decisión, tú tienes que tomarla en cuenta para tomar la decisión. O sea, tenemos que discutirlo porque que tú eres vicepresidente de la República. Es verdad, yo fui presidente 3 veces, pero tú has sido vicepresidenta 2 veces. Una pregunta, la posición del expresidente Hipólito Mejía no se ha conocido sobre esta situación. El expresidente Hipólito Mejía no estuvo presente en el discurso que ofreció el candidato presidencial de su partido, Luis Abinader, ayer, y no se ha pronunciado con respecto a esta situación. Mire qué lindo que ¿Por qué tú te ríes, Luis? hubo un pequeño error. Yo quiero traer a colación lo siguiente y para ver si puedo tomar esa pregunta y darle respuesta. Pero fíjese cómo la institucionalidad interna de los partidos políticos fue trocada en el día de ayer. Quien habla por el PLD es el presidente del PLD. Normal, así debía ser, no el candidato del PLD. Aunque el candidato también pronunció un discurso. Pero después de. Pero quien habla por el PRM es el candidato presidencial del PRM. Las elecciones de ayer eran elecciones municipales. Pero tenía a su lado al presidente del partido. Pero el vocero del partido es el presidente del partido para ese tipo de asuntos. ¿Entiendes? Y yo creo que lo que está haciendo Hipólito Mejía es cederle el protagonismo a las personas que sí tienen responsabilidad con los resultados de la situación que se dio en el día de ayer. Por ejemplo, Carolina Mejía dio su discurso también y asumió una serie de posicionamientos que también a ella le enaltecen, igual que el mismo presidente, el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, dio visos de ser un estadista cuando llamó a preservar la democracia por encima de cualquier tipo de situaciones. Es obvio que esta es una crisis, pero esa crisis, como dice Gonzalo Castillo, una crisis en la democracia lo que requiere es más democracia. Justamente la solución tiene que ser más democrática que la problemática que estamos nosotros viviendo en la República Dominicana. Luisín, el expresidente Hipólito Mejía y su silencio. Hipólito es danilista. ¿Cómo va a ser? Hipólito Mejía tiene una admiración por el presidente Medina y de que el presidente Medina termine bien, que no puede ocultarlo. Yo me atrevo a decirlo, que me desmienta a alguien. El presidente Hipólito Mejía le gusta este gobierno. Esa es la realidad. Y lo ha expresado en varias ocasiones. Y quiere que el presidente termine bien, aunque quiere que Luis Abinader sea el próximo presidente.
Pero Hipólito no le va a echar leña al fuego para que este gobierno se vaya a pique. Eso no lo esperen. Ni ese discurso incendiario en contra del gobierno, eso no lo esperen. Porque Hipólito ve en el presidente Medina un buen gobernante y ve en el presidente Medina un hombre que va a terminar su mandato y va a respetar las elecciones de mayo. Así que no esperen que Hipólito Mejía haga rabieta, ni esperen que Hipólito Mejía llame a que el país se levante. Sectores cercanos a la candidata a la alcaldía del Distrito Nacional por el PRM, que es además hija del expresidente Hipólito Mejía, señalan que fruto de esa identificación o de esa cercanía que tú haces referencia a Luisín, se percibe que hay un apoyo tácito, silencioso, de sectores cercanos al presidente Medina en las aspiraciones de Carolina Mejía. En los barrios ese es un secreto a voces. Se habla de que el presidente Hipólito Mejía pues podría tener apoyo de un sector del danilismo para que gane la alcaldía de la capital su hija. Eso lo dicen en los barrios. Yo no tengo pruebas, pero nosotros no podemos ocultar lo que se dice. Eso no sucede en ningún otro municipio. Pero también Fíjate que eso no sucede en ningún otro municipio. Pero también se dice que no se ha visto una coincidencia de Luis Abinader y David Collado apoyando a Carolina Mejía. Inclusive hay quienes señalan que Alfredo Pacheco y el equipo político de Alfredo Pacheco y la vicealcaldesa, que es la esposa de Alfredo Pacheco, la señora Digna de Pacheco, Digna Reynoso de Pacheco, no se ha visto tampoco en un papel protagónico en la campaña de Carolina Mejía. En los barrios eso es lo que se dice. Incluso no hay esa actitud del danilismo cuestionando a Carolina. Carolina es una candidata muy buena, pero Carolina es una candidata inexperta y no he escuchado a ningún danilista Decirlo. marchándole a Carolina Mejía por su inexperiencia, ni cuestionándola, ni emplazándola. Y Carolina no tiene una gran propuesta, es encantadora. Yo digo, a mí me encanta Carolina. Pero en su estilo personal. En su estilo personal es encantadora, es fina, es una mujer, es una candidataza. Carismática. Carismática. Heredó del presidente Mejía ese carisma y ese acercamiento a la gente con mucha clase, que se requiere mucho en este Distrito Nacional. Pero yo no veo ningún danilista marchándole. Valentín. Bueno, esto es un asunto eminentemente político. Yo creo, sin embargo, que ciertamente, como dice el hermano Luisín, el presidente Hipólito Mejía ha permitido que otros sean los protagonistas de este acontecimiento político actual, de esta coyuntura política. Apoya a su hija, normal es que sí, como dice un amigo italiano que tengo. Él apoya vehementemente las aspiraciones de su hija, que es una candidata, muy buena candidata. Sin embargo, no parece ser que con miras a las elecciones a posteriori, él tiene unos compromisos ahora, pero con miras a las elecciones presidenciales, uno podría pensar que cualquier cosa puede suceder. Pero no solamente con él, también con David Collado, que independientemente de que él ha estado apoyando las aspiraciones de Carolina Mejía, no se le ve con el mismo entusiasmo con respecto a las aspiraciones presidenciales de su partido, el PRM. Nunca han coincidido. Nunca hemos visto una fotografía donde aparezcan Luis Abinader y David Collado juntos. No. Ellos tienen diferencias. No ha habido una actividad en la que Luis Abinader coincida con David Collado, ni siquiera en las actividades de apoyo a la candidata a la alcaldía, que es Carolina Mejía, que es la candidata de ambos, o se supone que debe ser la candidata de ambos. Y donde nos vamos a dar cuenta que las diferencias son grandes, es cuando pasen las elecciones municipales. Yo pensé que hoy, si se hubiesen dado las elecciones, íbamos a comenzar a ver por qué David Collado renunció
a ser alcalde. David Collado tiene un proyecto personal, no sé si para estas elecciones o para futuras, ya un proyecto presidencial. A mí no hay quien me diga, cuando tú rechazas ser alcalde de la capital, lo único que te llama la atención es la presidencia de la República. Y en cuanto a los procedimientos que vienen ahora para la convocatoria que hizo la Junta esta mañana para el 15 de marzo, ya las elecciones municipales 15 de marzo, será todo con el voto manual, no habrá voto automatizado. ¿Qué procede, doctor Valentín Medrano, con los fondos que se gastaron del presupuesto nacional, del dinero de todos los dominicanos y dominicanas, en la compra de esos equipos, más el dinero que se le dio a los partidos políticos para esta campaña, más los gastos en los que ahora va a tener que incurrir la Junta? Yo me imagino, yo no quiero ni pensar, Luisín, tú y yo que hemos tenido experiencia electoral, en la sábana que tiene que ser esa boleta, ahora con el voto preferencial de los regidores. Ay, Dios. Y si grande será la boleta para la cara de todos los regidores, más grande todavía debe ser el tamaño de la hoja del acta para contar el voto preferencial de la cara de todos esos regidores. Mira, es un retroceso lo que nosotros estamos viviendo, porque muy a pesar de todo el voto electrónico te permitía también conocer el resultado de las elecciones en un tiempo más o menos raudo, veloz. Pero ahora vamos a tener el problema de que papeleta puede volver a matar a menudo, ¿no? Así que decían, papeleta mata a menudo y que acta mata voto. Esta es una situación que impone a los delegados en las mesas de los partidos políticos una responsabilidad más alta. Y obviamente ahora con los crímenes electorales que tenemos, dicho sea de paso, que hay una confusión con respecto a la compra y venta de cédulas. Eso no está establecido como crimen electoral, como delito electoral. ¿Cómo que no? No. La compra y venta de cédula por per se no es un delito electoral. No lo es. No está establecido como tal. Lo que tú puedes asimilarlo, y ya eso sería violatorio de un principio nodal del derecho procesal que está contenido en el artículo 25 del Código Procesal Penal, que establece una especie de principio de favorabilidad. Tú puedes trocarlo, ese principio, y hacer una analogía y decir, por ejemplo, eso se parece al impedimento llevado a efecto o a la acción llevada a efecto para impedir el ejercicio del voto. Y decir, bueno, aquí encuadra la compra de la cédula. La coerción. Vamos a decir lo que tú lo puedes asimilar a otro tipo penal electoral, pero per se, como tal, compra, venta de cédula, el que vende la cédula le acarrea una pena privativa de libertad de tanto. No, eso no existe. Por último, increíble lo rápido que se me ha ido, sí, lo rápido que se ha ido el tiempo. Se entregó de manera voluntaria a la Policía Nacional esta tarde el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta, jefe de la escolta militar del candidato presidencial del PRM, Luis Abinader. Se entregó de manera voluntaria porque, según señalan las propias autoridades del PRM, estaba siendo investigado por una supuesta vinculación con el sabotaje a las elecciones de ayer. Y también el expresidente de la Junta Central Electoral y dirigente del equipo político de Leonel Fernández, el doctor Roberto Rosario, dice que hay una trama para apresarlo y responsabilizarlo del sabotaje a las elecciones de ayer. ¿Qué opinan ustedes, Valentín? Bueno, a mí me gustaría pensar que hubo un sabotaje y que hay la posibilidad de determinar responsabilidades penales para las personas que hayan acometido el hecho, porque eso devuelve un tanto la credibilidad en la Junta Central Electoral, que va a tener que seguir siendo el órgano para la administración de las elecciones en la República Dominicana, para que se lleven a efecto las elecciones a través de ese órgano. Eso está establecido así. Ahora bien, ha quedado muy mal parada la Junta Central Electoral, pero si de repente se determina que hubo manos criminales, si de repente podemos nosotros determinar y establecer que personas
malintencionadas llevaron a efecto un sabotaje tendente a la consecución del efecto que finalmente se obtuvo. Eso ayudaría a la institucionalidad, indefectiblemente de que en el caso, por ejemplo, de una investigación desde el punto de vista penal y serio, eso tendría resultados muy a destiempo con respecto a lo que se va a producir ahora, que tenemos próximo presente. En los próximos días tenemos 2 elecciones, pero sería interesantísimo que eso pueda ocurrir, pero también, obviamente, tiene que estar revestido de todas las garantías de derecho que establece la normativa penal y procesal penal en la Constitución de la República, es decir, un proceso que se lleve a efecto por el debido proceso. Y si es el debido proceso, conlleva primero que le soliciten una medida de coerción, segundo, que lo acusen, tercero, que vaya a una audiencia preliminar, cuarto, que lo envíen a juicio y quinto, que lo condenen en el caso de un juicio para que eso tenga efectos desde el punto de vista electoral. Luisín. Mira, yo creo que esa entrega de ese oficial, con la cercanía que tiene con Luis Abinader, esto ha cogido un color peligroso. Esto ha tomado un color peligroso y ojalá, pues, en las próximas horas enteren al país de cuál es la situación. Con el caso de Roberto Rosario, yo te voy a decir algo. Incluso se lo escribí a él en un tuit. Yo creo que él no debió, habiendo sido jefe de unas elecciones donde el PLD, él fue árbitro en unas elecciones donde el PLD ganó en 2 ocasiones. ¿En 3? En 3 ocasiones. Yo creo que él no debió declararse PLDista como él lo hizo en principio. Como que hay una falta de ética. Porque tú eres juez de la Junta Central Electoral. Eso no te inhabilita para tú volver a la política. Pero caramba, tú fuiste juez 3 veces en 3 elecciones del PLD. Entonces tú le estás dando la razón a la oposición de que tú eras PLDista. Nadie sabía que él era PLDista, que yo soy miembro del Comité Central, por Dios, pero tú eras árbitro hasta hace unos días. Entonces ahora se va del PLD, está con Leonel Fernández. O sea, tú eres leonelista y fuiste árbitro en unas elecciones de Leonel. Yo creo que hay una imprudencia tremenda. Bueno, le agradezco mucho al doctor Valentín Medrano, abogado, especialista en Derecho en materia electoral, así como a mi buen amigo, el destacado comunicador y exdiputado Luisín Jiménez, analizando esta situación de la suspensión, ¿debemos decir suspensión o anulación, doctor? Anulación. De esta anulación de las elecciones municipales en el día de ayer por parte de la Junta Central Electoral. Quiero despedir con este mensaje, con este extracto del discurso del presidente Danilo Medina de esta noche. Dijo textualmente el presidente Medina lo siguiente, cito: "No podemos permitir que unos pocos que no quieren regirse por las reglas democráticas manchen la reputación de nuestro país, propaguen noticias falsas, pongan en entredicho nuestras instituciones y amenacen la senda de progreso que venimos recorriendo". Danilo Medina, presidente de la República Dominicana, en su discurso de esta noche a las 8 más temprano. Muchas gracias, Valentín Medrano, muchas gracias Luisín Jiménez, muchas gracias a ustedes por el honor y el placer de su sintonía. Nos vemos mañana en una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información.